de contenido en Abrazo Grupal. Somos una plataforma digital que nos encargamos de hacer contenido entretenido, informativo, con matices, responsable, o al menos buscamos que lo sea, esperamos lo sea, sobre la realidad del mundo y nuestra cultura desde la mirada de dos personas LGBT. Y al mismo tiempo, pues, dar talleres, charlas, conferencias a organizaciones, empresas, escuelas, etcétera, que buscan como sensibilizarse más ante la realidad de la diversidad en México. Eso es mucho gusto en conocerle. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna red social que nos puedas compartir? Sí. Es que a mí se me van las cosas. @abrazo grupal en Instagram y en TikTok. Y no hemos logrado que sea en Twitter lo mismo, así que en Twitter es @abrazo_grupal. Pero sí, ahí estamos para lo que necesiten. Perfecto, mil gracias. Y por último, pero no menos importante, Emanuel. Hola, muchísimo gusto. Qué felicidad de estar aquí con ustedes, con gente tan maravillosa. Mi nombre es Emanuel Estrada. Mis pronombres también son masculinos, él, o en inglés he, him. La verdad es que también estoy muy contento porque pues veo aquí a mucha familia de Incluyo, ¿no? Entonces yo también soy actualmente parte del equipo de Incluyo y soy cofundador. Incluyo es un emprendimiento social que fomenta el desarrollo emocional e integral de personas LGBTQ+, a través de la creación de espacios seguros, ¿no? Y espacios seguros en muchos sentidos. Mensualmente tenemos espacios en los que platicamos sobre algún tema relevante para la comunidad, cómo nos sentimos, qué hacemos al respecto, y eso es a lo que llamamos los círculos de confianza, ¿no? Esa es como una de las actividades que lleva siendo Incluyo desde que inició, y poco a poco hemos abierto más espacios, ¿no? En este momento está en stand-by, pero tenemos otro espacio que también era muy popular y esperamos que pronto regrese, es el chat de confianza, ¿no? Para hablar con pares sobre temas que te interesen en un espacio seguro por WhatsApp. Tenemos otros espacios recreativos, informativos y culturales, y últimamente también hemos procurado trabajar los espacios seguros dentro de los diferentes contextos en los que las personas nos movemos, ¿no? Ya sea en las universidades, en las escuelas, en los trabajos, ¿no? Y esto lo hemos hecho a través de sensibilizaciones para que las empresas y escuelas y organizaciones sean espacios seguros para las personas LGBTQ+, que estamos en todos lados, ¿no? Eso es un poquito de Incluyo. Como dijo Fer, las redes sociales de Incluyo son @IncluyoLGBT en todas, aunque realmente las que más activos son en Insta, y bueno, tenemos un poquito descuidado TikTok, pero promes que este año vamos a echarle más ganas. Perfecto, muchísimas gracias a todos por introducirse, y bueno, un poquito de cómo va a funcionar este cafecito, tanto para ustedes como para las personas que nos están viendo. Tenemos algunas preguntas detonantes planeadas para platicar justamente sobre esto, ¿no? Que todos somos jóvenes y tenemos diferentes tipos de activismo, hacemos diferentes maneras de incidir en la comunidad, entonces pues es un poco la idea de platicar sobre esto. Las preguntas detonantes simplemente son para guía, verdaderamente esto es tal cual como dice su nombre, es un cafecito, si nos vamos por la raya, ni modo, se fue y ahí nos vamos a quedar. Entonces, para empezar, pues una pregunta bastante sencilla, bastante para romper el hielo, y es ¿de dónde eres y o en dónde creciste? Hay personas que se cambian bastante de ciudad y así, entonces cuéntenos su historia. Igual si quieren seguimos en mismo orden, Fer, si gustas comenzar, después Liz y después Emma, y ya si sale alguna historia por ahí, adelante. Vale, pues yo fui de esas personas que se cambió y que estuvo por toda la República Mexicana hasta que me asenté aquí en Guadalajara, y yo nací en el Estado de México, viví ahí algunos años también, y la verdad es que mi experiencia en el país, o sea, conociendo tantos lugares, ha sido muy rica culturalmente, pero sí me he topado con el mismo tope en general, que es como la poca apertura que a veces solemos tener sobre la diversidad sexogenérica, ¿no? Y eso es algo que me llama mucho la atención porque siento que esa ha sido como que parte de la única constante en mi vida,
de todos los cambios que he tenido es de lo que más puedo recordar. Pero claro que en todos lados encuentras personas increíbles que te ayudan a superar ese tipo de situaciones, ¿no? Y ya, eso es lo que les quería compartir de eso. Gracias, Fer. Luis. Pues sí, yo soy de Tampico, Tamaulipas, ahí nací, ahí viví 17 años, y hace 11 años mi familia se mudó a Irapuato, Guanajuato. O sea, yo viví mi vida ha transcurrido como en los dos estados que más tarde aprobaron el matrimonio igualitario, de los últimos, pues, no los últimos, pero de los últimos. Y ya después, por la universidad, me vine a León y vivo en León desde hace 8 años. Y pues un poco la experiencia es similar, o sea, en diferentes momentos de mi vida me ha tocado estar en otros espacios por menos tiempo, y siempre el factor común ha sido, creo que en el interior de la República todavía pues hay necesidad de mucho crecimiento para que las identidades LGBTQ más seamos reconocidas, apreciadas, celebradas, pero no puedo decirlo de Tampico porque yo viví en el closet en Tampico. Entonces, más bien, puedo hablarles desde mi experiencia en Guanajuato, un estado que es muy famoso por su conservadurismo. Creo que con la misma intensidad hay una comunidad que resiste y que arropa, ¿no? Entonces, pues esa ha sido mi experiencia. Por un lado, sí, chocar con la violencia, ¿no? Con la exclusión más que con la violencia. Y por otro lado, conocer es como los aliados más potentes que he conocido, les aliados, ha sido en Guanajuato. Entonces es como esta dualidad extraña. Claro, la resistencia. Muy bien, muchas gracias, Liz. ¿Emma? No, pues me intriga mucho saber como todas estas historias que nos cuentan Fer y Luis. La mía es un poco, también me he mudado mucho, ¿no? Pero es como muy contrastante. Yo nací en mi actual residencia en Guadalajara, pero casi a los 2 meses que nací, por cuestiones de trabajo de mis padres, nos mudamos a Ciudad de México, a la gran ciudad, ¿no? Y uno pensaría que pues en la gran ciudad, pues mucha apertura, mucha ciudad de derechos, como la venden, pero mi experiencia fue muy diferente, ¿no? Porque estando allá crecí hasta los 13 años, ¿no? Pero yo estaba en escuelas con un contexto muy conservador, muy religioso, ¿no? Entonces, mi percepción o mi vivencia de la diversidad no era a lo mejor la global de la ciudad, sino era verla a través de estos lentes, ¿no? Del conservadurismo, del Opus Dei, que me decían como todo eso está mal, ¿no? Entonces, creo que de manera muy similar, crecí en el closet, ¿no? Muy chico, estando en Ciudad de México, y fue una experiencia de cambio de no solo de ciudad, sino de país, que me ayudó un poquito a abrirme más en mi autodescubrimiento y mi autoaceptación. Que por azares del destino nos mudamos a Canadá. Un tiempo estuve viviendo allá, fueron 5 años. Y pues para mí fue un choque cultural muy fuerte porque, bueno, si bien Canadá tiene también mucha área de oportunidad y también un tema de colonismo y todo, pues al menos como en la parte del reconocimiento de la diversidad sexogenérica, creo que sí hacen un buen trabajo, al menos eso fue mi vivencia, ¿no? Como hombre gay cisgénero, pero pues sí que me empezó a cuestionar como, oye, pues ¿por qué esto está mal? No hay ningún fundamento lógico, y empecé a autocuestionarme eso y ya me ayudó a avanzar en este proceso de autoaceptación, ¿no? Pero igual fue un proceso difícil porque sentía que yo iba a contracorriente en un espacio donde era muy apegado también a la comunidad religiosa, que eran los latinos católicos. Entonces como que yo sentía que si se me salía de las 10 personitas que sabían que yo era gay y se enteraban, se iba a hacer un escándalo. Entonces también fue un proceso de ya menos closet, pero todavía medio closeterillo, ¿no? Y fue hasta que regresé a México en 2016 que pude por fin abrirme completamente con el mundo, ¿no? Y eso fue gracias a que encontré mi espacio seguro con las personas en la universidad, ¿no?
si bien a lo mejor la institución tiene áreas de oportunidad, las personas con las que yo pude empezar a hacer comunidad dentro de mi universidad fue las que me permitieron ya tener esta apertura y sentirme lo suficientemente cómodo como para empezar a compartir mi orientación sexual abiertamente y ya no vivir con este miedo, ¿no? Entonces han sido como los 3 grandes ciudades que he vivido, ¿no? Ciudad de México, estuve en Hamilton, Ontario, Canadá, y luego regreso acá a Guadalajara, Zapopan, ¿no? Y ya la experiencia ha sido pues hasta ahora con sus retos, pero afortunadamente ya mucho mejor. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues como todos lo mencionaron, pues todos estos cambios de ciudad y todo, crecer, la verdad, pues es esta parte de salir del closet, para algunos tal vez es simplemente como la aceptación, para algunos otros incluso puede ser como el eureka, el momento eureka que le llaman como, espera, no soy hetero. Entonces, la pregunta es cómo se dieron, o en qué momento se dieron cuenta, cómo se dieron cuenta que eran parte de la comunidad LGBT. Ahora sí que si ahorita no lo quiero hacer por orden, por si alguien ya tiene su historia lista, me diga yo ya me la aviento ahorita de una vez. Luis se ve preparado. Puedo estar preparado, sí. Es que no sé, no estoy seguro. O sea, creo que Zac Efron fue como el detonante. Pero de repente llevo como 6 años en terapia y siento que el proceso me ha desbloqueado cosas y me ha hecho entender las cosas de manera distinta, y de repente me acuerdo como de mi ser queer de niño, ¿no? Pero no tengo como conciencia de ello. O sea, vaya, no tenía el marco teórico, por ponerlo de alguna forma, no tenía las palabras como para nombrar el soy una persona queer de una u otra forma. Pero lo sentía, ¿no? Creo que como el queerness se siente desde niñez, o yo lo tengo muy ubicado en mi relación con los otros niños, que siempre había como un sentido de la diferencia o de la otredad, como muy, muy latente y muy específico. Pero sí creo que el primer crush consciente que tuve fue Zac Efron, y tuve una obsesión con High School Musical así tremenda, porque aparte amo los musicales. Te digo que lo queer siempre estuvo ahí. Entonces, pues ahí, pero lo enterré muy rápido. O sea, o sea, yo me pude decir a mí mismo que era una persona LGBT como a los 18 años. O sea, sí hubo un espacio de negarlo y de pelear contra ello constantemente, ¿no? Entonces, como que tengo esos momentos, estos recuerdos vagos de sí haber sido consciente de que era diferente a los otros niños. Luego, como una preadolescencia, High School Musical 1 salió en 2006, entonces, pues yo tenía como 11 años. Sí, como una preadolescencia, sí siendo consciente, pero luchando mucho con ello. Y ya después, en la universidad, pues podérmelo decir por primera vez. Pero sí creo que es por fases, más que darte cuenta de un momento a otro, pues. Sí, yo concuerdo por completo con Luis, porque a mí me pasó algo muy similar, pero yo sí recuerdo que a mí de niña me gustaban las niñas. Y me acuerdo que yo lo decía muy abiertamente porque yo en ese momento no tenía esta idea de que no era la norma. Y me llegaron a regañar muchas veces por decir eso. Entonces, para mí fue como que me metieron a un closet que yo ni siquiera sabía que existía. Y después lo volví volví a salir y volví a encontrar, pero también igual que Luis, no tenía este marco teórico, no tenía esta idea, no tenía palabras para ponerle nombre a mis sentimientos. Y la verdad es que algo que me ayudó mucho a desbloquearlo fue, a mí me gusta mucho leer. Entonces, yo me la pasaba leyendo, y en una de esas cayó en mis manos el libro de Percy Jackson. Y sí, yo sé, es una chulada porque fue de los primeros libros donde había personajes abiertamente queer. O sea, todo el libro es súper queer, hay neurodivergencias, me sentía tan identificada con todo, con muchos personajes. Nico D'Angelo, Diosito me lo cuide. Y luego también, por ejemplo,
yo todavía no me ponía un nombre, una identidad, porque sentía que me faltaba explorar un poco más. Y me acuerdo que fue muy bien, me acuerdo muy bien que fue con el libro de Magnus Chase, donde salen también personajes mucho más diversos. Por ejemplo, como Magnus es un personaje pansexual, y su pareja es Alex, que es una persona no binaria. Entonces, siento que sí, igual también es por etapas, y fue igual hasta la preparatoria que pude darme una identidad a lo que tenía, a lo que sentía. Y la verdad es que de ahí ha ido un poco más. Siento que al momento de ponerme de saber esta identidad, el camino fue un poquito de arriba abajo. Y ya últimamente estos años se ha ido estabilizando un poquito más, igual ya más en la universidad, ya cuando soy un poco más independiente incluso de mi familia, porque eso también llega a ser un conflicto al momento de aceptar tu identidad, ¿no? Al menos en mi caso así lo fue. Y la verdad es que conforme pasan los años, sí se vuelve más sencillo. No digo que ha sido todo miel sobre hojuelas, pero la realidad es que sí, o sea, te empiezas a sentir más cómoda con la forma en la que te expresas y la forma con la que tú te identificas, ¿no? Sí, no, totalmente. Gracias, Fer. Oigan, qué impresión escucharles, porque solo me confirma algo que, bueno, cada vez que comparto espacios con personas y que cuentan sus historias, digo, qué impresión cómo tantas personas queer y LGBT compartimos como muchas cosas, y la gran mentira que nos hacen creer que es algo como que solo somos la única persona que está pasando eso, cuando en realidad muchas de estas vivencias son tan colectivas, ¿no? O sea, tantas cosas de lo que dicen resuenan conmigo, con mi historia, ¿no? De alguna manera, yo tampoco tuve a lo mejor un momento de eureka en lo que dije, sí, yo soy LGBT. No, sino más bien fue un proceso de irme dando cuenta, ¿no? Pero desde que tengo memoria, siempre me sentí igual que como contaban ustedes, diferente, ¿no? O sea, sabía que por alguna razón no era como los demás, especialmente comparándome con mis compañeros. Pues a mí no me gustaba el fútbol, y a mí yo también estaba de que mal obsesionado con High School Musical, ¿no? Porque a mí me gustaba de que la música de Katy Perry, Lady Gaga, y a mis compañeros, no sé ni qué música les gustaba, pero pues no les gustaba lo que a mí. O sea, pero justamente a falta de esta, a lo mejor, no sé, yo más que marco teórico ya como esta visibilidad, a lo mejor que no estuvimos tan expuestos o que no se nos habló de otras realidades como posibles, pues no sabíamos nombrar por qué éramos diferentes, ¿no? Y eso me pasó a mí también, ¿no? O sea, yo sabía que era diferente, pero no entendía por qué. Y sin darme cuenta, mis papás también me estaban metiendo en un closet, ¿no? Porque desde que tengo memoria, también como que vivía muchos regaños, especialmente por parte de mi mamá, por no ser como los demás niños, ¿no? Como, no te sientes así, no pongas la manita así, habla un poquito más masculino. O sea, y yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? No estoy haciendo nada con el afán de hacer enojar a nadie, solo estoy siendo yo mismo. Pero eso le molesta a mucha gente, ¿no? Y entonces empiezas, sin saber qué es un closet, a meterte, ¿no? Porque no es lo que la gente espera o lo que quieren ver en ti. Conforme fueron pasando pues los años, también yo le estoy hablando desde la primaria, ¿no? Pues sí empezaba a ver así a mis compañeros, imagínense, en una escuela de puros hombres, pues era la norma convivir con puros hombres y hoy, bueno, pero empezaba a sentir algo diferente, o sea, como que algunas amistades ya sentía como que algo más, pero como el tema de ser LGBT ni siquiera era como una opción que yo conocía, pues no sabía qué era, ¿no? Me acuerdo la primera vez cuando mi mamá me dio esta charla de cómo nacen los bebés, ¿no? Y que me explicó, ya saben. Le pregunté, oye, ¿y se pueden casar un niño con niño y niña con niña? ¿Y saben cuál fue la respuesta que me dio? Me dice, no se puede. Hay personas que lo hacen, pero son gente que está enfermita. Y hay que rezar por ellos y pedir mucho para que Diosito les ayude a darse cuenta. O sea, esa fue mi primera definición de una persona gay, ¿no? Entonces,
Obviamente, sabía que era diferente, pero no podía hacer eso, porque yo no estaba ni enfermo, ni confundido, ni nada. Pero conforme fueron pasando los años, pues me empecé a dar cuenta que, ay, tal vez sí era la definición, pero yo no quería la definición de persona enferma o de persona confundida, ¿no? Entonces era una etiqueta de la que yo me alejaba totalmente, ¿no? Recuerdo ya específicamente momentos en cierto punto de la primaria, como cuarto, quinto, pues que los nombres, los apodos que me ponían, me decían cosas de mí que ni yo entendía, ¿no? Obviamente usaban palabras, pues, hirientes para llamarme, ¿no? Refiriéndose a mi orientación sexual, que les digo, en ese momento ni siquiera yo la entendía, pero la gente pues ya empieza a decirte cosas por la forma en que te ve. Pero ya cuando me mudé a Canadá, pues fue cuando empecé por primera vez a escuchar a gente decir, ¿y qué tiene ser gay? Yo no tengo amistades gays, no tiene nada de malo y así, ¿no? Híjole, y aún así fueron años para que yo pudiera decir, soy gay, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando salí del closet con una amiga, preferí decirle de que la expresión del arroz con popote antes de usar la palabra gay, porque era tan fuerte, o sea, tenía tanto peso para mí y una connotación negativa que me costaba mucho nombrarla, ¿no? Pero ahora sí que como dice el nombre de la organización que nos invita, todo mejora, ¿no? Poco a poco fui encontrando esta red de personas que vivían cosas similares a mí, que entendían, que no juzgaban, ¿no? Y a mí mi refugio, mi espacio seguro en la adolescencia para aceptarme, para entender y para como, pues sí, aceptar que yo era una persona queer, fueron los youtubers. Yo estuve en la era en la que todos los youtubers empezaron a salir del closet, ¿no? Troye Sivan, Connor Franta, y había una parejita de youtubers que yo así idolatraba, eran Mark Miller y su novio Ethan Heathcote. ¿Y por qué? Porque pues retrataban una realidad no dramática, no agonizante de ser una persona queer. O sea, eran novios abiertamente, vivían juntos, iban al súper juntos y eran felices. Cuando a mí se me había dicho la mentira que las personas LGBTQ+ no podíamos ser felices, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo, muy largo. Yo creo que los 19, si no es que hasta casi los 20, pude utilizar, por ejemplo, la etiqueta gay en mí mismo. Pero sí, de que empecé a darme cuenta desde que tengo memoria, sí. Muchas gracias, Emma. Y justamente, digo, ahorita tocaste varios como temas de como todo el proceso, todo esto, pero también no sé si quieran igual como ahondar un poquito en cómo se sentían durante todo este proceso, ¿no? O sea, porque como mencionaban, pues a veces es como que altibajos, a veces, después tal vez se estabiliza, entonces, o sea, un poco como de sentimientos, cómo se sentían en todo ese proceso en que estaban descubriendo que era una parte de la comunidad. Emma ya nos contaba que pues era un poco de negación al principio, confusión y todo, entonces no sé si alguien gusta compartirnos. Sí, pues yo estudié en una escuela católica, viví rodeado de la religiosidad mucho tiempo, muchas cosas muy buenas de la manera como cristiana de ver, católica pues, de ver el mundo, y muchas cosas que no fueron edificantes para mí, ¿no? Y en ese sentido pues me sentía muy culpable, sobre todo, o sea, creo que el factor común en la experiencia queer joven todavía está marcada por la culpa, ¿no? Por el qué hago, si siento que estoy ofendiendo a Dios, ¿no? O sea, es que como la repercusión de algo tan duro me parece como gravísima, ¿no? O sea, como el creer que por ser quien eres o por hacer lo que haces o desear lo que deseas, estás ofendiendo a Dios, ¿no? Porque pues ya, ¿qué te queda? No, o sea, si ese es el planteamiento inicial, lo que eres ofende a Dios, pues creo que hay muy poco que hacer, ¿no? Y en ese sentido, creo que por eso batallé tanto en poder nombrarme como una persona queer, ¿no? Porque creo que primero había una negación y segundo, ya después de la negación había una resistencia.
¿no? Como de, pues voy a hacer lo posible para no serlo, ¿no? Pero justo por eso como que me entusiasmaba tanto como compartir en este espacio, porque justo el mensaje de It Gets Better hace mucho sentido con la realidad que hoy vivo, en el sentido de que sí, efectivamente las cosas mejoran. De repente me pasa raro, cuando leía la escaleta de este espacio, ¿no? Lo platicaba con un amigo y decía, es que estos temas de repente se sienten tan lejanos a mí, o sea, como los retos para salir del closet, como el cómo fue mi infancia, o cómo fue el no darme cuenta o el no querer darme cuenta. En momentos digo, sí es cierto, o sea, a veces parece que estuviera hablando de otra persona, ¿no? O sea, lo siento como tan en otro lado, como tan en otro punto de mi vida, que gracias a la terapia es relativamente fácil volver a entrar en contacto con ellos con una frialdad relativa, ¿no? Como que que no me duelan de la misma manera, pero sí mejoran las cosas y mejoran radicalmente, ¿no? Pero tarda, y en lo que tarda, pues sí es doloroso y requiere mucha paciencia. Sí, sí, la verdad es que sí es un proceso tardado. En mi experiencia, lo que me sucedió no era tanto culpa, era porque siempre he sido una persona un poco pragmática. Entonces, yo estoy muy orientada a pensar de una manera más científica. Entonces, el leer como datos crudos de lo que en realidad significa ser queer fue como, ok, entonces, que me discriminen es el problema. Yo no soy el problema es la intolerancia que está teniendo la sociedad ante mi ser, o sea, ante mi persona, pues. Pero lo que sí me sentía era sola, muy sola, o sea, de verdad me sentía extremadamente sola, sentía que no había nadie más en este planeta que pudiera comprender lo que yo estaba pasando por ese momento, ¿no? Y siento que también eso va de la mano un poco también con mi orientación, que es como casi, y en la actualidad también sucede, que no hay mucha representación de mujeres a las que les gustan las mujeres, mujeres besando mujeres, mujeres acostándose con mujeres, mujeres queriendo a otras mujeres. Siento que incluso hasta la fecha es complicado tener acercamiento a ese tipo de contenidos. Y pues a eso agrégale la misoginia, la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, a mí me molestaban mucho me decían machorra, pero yo no lo veía como un insulto, o sea, para mí era como, pues no soy femenina, la verdad, es una realidad, no lo soy y pues no me ofende ser quien soy. Entonces, fue más parte de ese proceso, ¿no? Que me sentía como muy sola y siempre busqué personas similares a mí y me costó mucho trabajo por lo mismo de estarme mudando un montón de ciudades y claro que este tipo de temas, al menos antes, no salían tan fácilmente. Siento que ahora es un poco más sencillo, también porque pues ya crecí y porque ya lo puedo decir más abiertamente sin que me duela de alguna forma. Pero, por ejemplo, si alguna otra persona se quiere abrir contigo, también antes era más complicado, ¿no? Y recuerdo que sentía que yo era la única persona queer en mi escuela, siempre me sentía así, como que era la más outlier, porque aunado a ser queer también era la nueva, ¿no? Y la verdad es que, pues sí es un proceso que me tomó mucho tiempo, me tomó también mucho tiempo darle nombre por lo mismo de falta de acceso a la información, y y recuerdo que lo que más me salvó de esto fue no necesariamente abrirme porque considero que no estaba en los ambientes correctos. Siento que pude haber vivido muchas situaciones de violencia si hubiera expresado un poco más mi queerness. Pero siento que lo que más me ayudó fue empezar a entablar amistades. Y con esto me refiero incluso a amistades hetero, principalmente mujeres, y la verdad es que el hecho de que empezaran como que siendo mis amigas y que empezáramos ya a hablarnos como de temas un poco más personales, por ejemplo, con mis mejores amigas me pasó mucho que por muchos años no salí del closet con ellas
porque a pesar de que yo sabía que me querían y todo, uno siempre tiene esa espinita, ¿no? De que, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que no me conocieron durante todos estos años, van a pensar que soy una persona completamente distinta. Y de hecho cuando siempre hablaban de que, ay, no se te hace guapo este muchacho, ay, no se te hace guapo este cantante, yo me quedaba callada y no decía nada. O luego hablaban de sus crushes y me preguntaban de que, ¿y tú no tienes? Y yo, no, yo no sé qué es el amor. Y la verdad es que era muy pesado porque pues eran mis mejores amigas. ¿Quién no le cuenta a todas sus mejores amigas, no? Y sentía que una parte de mí no estaba siendo honesta con ellas. Y fue hasta que decidí abrirme, cuando ya sabía que era un lugar seguro, que todo salió bien, o sea, literalmente fue como, sí, ya sabíamos, de que no es nada nuevo. Pero sí, o sea, lo ideal es como que tú sientas esa confianza y ese cariño para poder abrir una parte tan importante de ti. Oye, Fer, eso que cuentas también me resuena mucho con la parte como de la honestidad con uno mismo, ¿no? Con una misma, con uno mismo. Porque de alguna manera cuando no compartes toda tu identidad o ocultas alguna parte, sí se siente como que traes una máscara, ¿no? Y creo que eso también yo lo viví, ¿no? Ay, pero mi máscara estaba bien fea. O sea, yo me ponía una máscara no solo de no soy gay, sino soy homofóbico, ¿no? O sea, que eso está mal. O sea, y era muy dolorosa también porque de alguna manera me estaba autoviolentando a mí mismo, ¿no? Al decir todo eso que la gente está mal, o sea, y me lo estaba diciendo a mí, pero con tal de que la gente no se dé cuenta de algo que al parecer era un poco más obvio de lo que yo, de lo que yo pensaba, ¿no? Pero sí, cuando entonces ya lo compartes con algunas personas, creo que es muy liberador y creo que es parte de ese proceso en el que las cosas mejoran, ¿no? Creo que salir del closet no es regla, o sea, al final de cuentas cada quien en su tiempo y en su proceso y dependiendo de su contexto, si es seguro para cada persona salir del closet, pero yo puedo decir que al menos no me arrepiento de haber salido del closet y al menos de la mayoría de mi círculo cercano nadie se arrepiente de salir del closet, sino más bien es como una carga menos. ¿Por qué? Porque ya empiezas a ser mucho más auténtico con tu propio ser, ¿no? Y creo que parte de este proceso también hay algo que a mí me da mucho consuelo, ¿no? Y es que digo, si bien estos procesos sí son largos y pueden ser dolorosos, veo también una tendencia a que los procesos cada vez han mejorado de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Hubiera estado padre que además de juventudes en este espacio hubiéramos invitado, por ejemplo, a una tía mía que también es una persona de la diversidad sexogenérica, ¿no? Y me cuenta cosas y digo, oye, o sea, yo sentí que me tardé años en aceptar y en descubrir y en compartir con el mundo, ¿no? Y es 1/3 de lo que se tardó ella, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si nosotros en esta generación que ya había un poquito más de apertura, los musicales, queer code, de todo esto, nos costó. Ahora imagínense en un mundo donde de verdad sentían que eran así que la única persona queer en el mundo, todo en la clandestinidad, miedo, desinformación, violencia, ¿no? Entonces digo, o sea, hay que agradecer también a todas las personas que han hecho una labor para que nosotros podamos ser abiertamente nosotros, ¿no? Y volteando, ese es volteando hacia atrás y volteando hacia adelante, veo también como un camino a lo mejor un poquito más esperanzador para quienes son un poquito más jóvenes que nosotros, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en la generación de mi hermana que está por cumplir 18, en su prepa hay no una, no dos, sino decenas de personas abiertamente LGBTQ+, que no lo ocultan y lo dicen con orgullo, cuando en la prepa a lo mejor cuando nos tocó a nosotros, siempre era una o dos personitas así valientes, que eran como las abiertamente LGBT y uno que otro que sospechábamos, pero no era como que decías, ay sí, en la generación hay como 20, ¿no? Veo eso, hay más libertad de la expresión en cuanto a la expresión de género, ¿no? Fuimos a recoger también a mi cuñado cuando estaba en la prepa, mi novio y yo un día, y empezamos a ver más diversidad en la forma de expresar el género, ¿no?
personas jugando con maquillaje, con tacón, cuando hace menos de 5 años, cuando mi novio estuvo en la prepa, ¿no? Eso era como impensable, ¿no? Entonces, viendo cómo era antes y cómo nos tocó a nosotros y cómo está siendo ahora, creo que me da un poco de esperanza, ¿no? Y hablabas también de la visibilidad y la representación. Creo que eso ha aportado muchísimo a que los procesos sean un poquito más llevaderos, porque también a mí me tocó que en este encierro de mí mismo, de vivir mi propia orientación sexual, pues yo buscaba a lo mejor a escondidas de que películas, cortometrajes con temáticas LGBT, y todas tenían también una constante que era como así la desgracia, ¿no? Así como que este mensaje de que las personas LGBTQ más no podíamos ser felices y que estábamos destinadas a la desgracia y a sufrir, y por eso yo creo que muchos de nosotros le batallamos con autonombrarnos, ¿no? Porque no queríamos estar en esa posición de desgracia, ¿no? Y hoy en día veo también, pues, muchas series, películas, falta visibilidad y representación lésbica, todo esto sí, pero al menos ya empieza a haber más historias positivas, ¿no? De romances a lo mejor adolescentes que les va bien, ¿no? Por ejemplo, la de... ¿Cómo se llama esta de Netflix? Ahí se me olvidó el nombre. Heartstopper. Sí, Heartstopper. Perdón, es de esas veces que como que siempre lo sabes y cuando lo vas a decir se te sigue. Heartstopper, ¿no? Acabo de ver una peli que justo mi tía lesbiana nos la puso a mi novia y a mí, la del Red, White, Royal Blue, sí, ¿no? O sea, la del príncipe y el hijo de la presidenta. Está a lo mejor fantasiosa, pero al menos ya es una película que si yo hubiera visto cuando estaba en mi proceso, no, hombre, otra cosa hubiera sido, ¿no? Entonces, no sé, me da mucha esperanza ver cómo, si bien estos procesos siguen siendo a lo mejor difíciles, especialmente en contextos menos urbanizados, no sé, o sea, siento que también a veces en la periferia se vive un contexto un poquito más duro, ¿no? Yo hablo mucho de mi privilegio de vivir en Guadalajara, pero sí veo una tendencia a que las cosas están mejorando y más rápido para las personas. Gracias. ¿Alguien más algún comentario sobre lo discutido? ¿No? Está bien, muy bien. Bueno, pues ahorita justo hablando como un poquito de lo que estaba hablando Emma y también lo que estaba contando Fer sobre sus amigas, sobre todo. Ahora sí que me gustaría hablar un poquito sobre las redes de apoyo que construimos, tal vez ya sea en la época en la que estamos saliendo del closet, también tal vez ya cuando salimos del closet, porque, bueno, al menos yo desde mi experiencia yo me acuerdo que era como, ok, ya salí del closet conmigo misma y tal vez con unas que otras personas, ¿y ahora qué? Entonces, igual si nos pueden compartir un poco como de quién ha sido sus redes de apoyo, cómo los han encontrado. Creo que se habla mucho como de, crea tu comunidad, crea esto, pero tal vez a veces es un poco complicado como saber por dónde empezar, saber para dónde ir, saber dónde buscar. Entonces, no sé si nos quieran compartir un poquito sobre esta experiencia. Sí, fíjate que es una de las grandes ventajas del Internet, creo yo. O sea, que permite que las personas nos vinculemos, y por eso es tan importante procurar espacios digitales seguros, que cada vez son menos, porque la realidad es que en tiempos como, les digo, yo tengo 28 años y hace 10 años que me tocó como, pues ya no cuestionarme cosas, sino darme respuestas y empezar a socializarme como una persona LGBT. Sí fue un paro como saber que podía conocer otras partes de lo LGBT desde el internet, ¿no? O sea, sí es un paro, porque sobre todo en ciudades donde a lo mejor los espacios de socialización queer o seguros son limitados, o son solamente para adultos, o son solamente para cierto tipo de actividades. Pues sí, creo que el Internet es un arma de doble filo en ese sentido, ¿no? Porque al ser este terreno de irrestricta libertad, ¿no? En la que pues hay todo sucediendo, ahora sí que todo en todas partes al mismo tiempo, creo que por un lado sí,
puedes buscar información, puedes conocer personas, puedes hacer eco con las experiencias de otros. Y por otro lado, y eso es algo que a mí siempre me ha preocupado mucho cuando la mayoría de mi trabajo es en el internet o en la virtualidad, pues también es cierto que las personas más jóvenes están muy vulnerables a encontrarse con gente, sí, lo que todos sabemos, ¿no? Que el discurso de odio, como las violencias, pero también gente aprovechada, gente mala, ¿no? Y en ese sentido es esta dualidad del internet como ese espacio que te va a permitir vincular con otros cuando quizás tu ciudad o tu escuela o tu familia no es un espacio para ello, pero al mismo tiempo el internet como ese espacio donde pues sí hay peligros, ¿no? Hay peligros. A mí me parece bien importante que por eso se tiene que hablar tanto de lo LGBT en las escuelas, en las familias, en los medios tradicionales, porque alguien tiene que advertirle a los más jóvenes de que tampoco pueden confiar en quien sea, ¿no? O sea, no nada más porque está guapo, no nada más porque te está dando la validación que no te dan en otros lados, ¿no? Y en ese sentido encuentro como el otro pilar o el mayor pilar para mí en mi proceso. Yo siempre lo digo, tengo la enorme fortuna de tener una familia biológica aliada. No fue el proceso más fácil con mis papás. Mis papás se tuvieron que replantear muchas cosas de su educación. Pero yo soy infinitamente afortunado y me gusta hablar de ello, no para presumir, sino porque genuinamente creo que los espacios, o sea, si las familias le entran a la cuestión de... Hay palabras que procuro ya no usar porque creo que ya no significan nada como de construcción, pero que creo que, o sea, que creo que se han sobreusado y que entonces ya lo dijimos tanto y con tan poco significado, pero sí significa algo de inicio, ¿no? Y creo que cuando las familias deciden desmontar sus creencias fijas para aprender cosas nuevas y acompañar a sus hijos o a las personas integrantes de su familia, porque ni siquiera siempre son les hijos, se da esa seguridad y entonces ya tienes la validación, ya no vas a ir a buscar la validación, quizás en un mayor de edad en el internet que te pone en total riesgo, ¿no? Quizás en una zona, en una clandestinidad extraña que donde nadie te está viendo, ¿no? Entonces, para mí sí es fundamental esto, las familias, aquí cerraría como mi aportación de ahorita diciendo, yo tengo 2 hermanas que son muy cercanas a mi edad, yo tengo 28 y mis hermanos tienen 26 y 24. Y compartir con ellas, que fueron de las primeras personas que supieron lo que yo estaba viviendo y lo que yo estaba sintiendo, y tener esa validación en casa, tener esa escucha en casa, ese apoyo incondicional, incluso saber que en las cosas que mis papás todavía no entendían había quien me acompañara, hizo que entonces yo no tuviera que siempre ir a buscar esa escucha y esa validación en lugares menos seguros, ¿no? Y también por eso, como aplaudo estas iniciativas justo de acompañar a personas en crisis o de acompañar a personas que lo necesitan. Creo que justo el papel que tenemos, no solo las organizaciones, sino las personas aliadas, es proveer espacios seguros para que las personas queer jóvenes se exploren en seguridad. Pero sí creo que todavía son muy poquitos y que tenemos que afinar nuestras estrategias, porque creo que todavía lo más común es que lleguen a foros sketchy, o sea, no foros literal, porque eso ya es súper pasado, sino como a espacios, es como de poca confianza, ¿no? Entonces, todo eso, pero sí creo que es clave, que quienes podamos, seamos el tío que escucha, el hermano que acompaña, el maestro, yo soy maestro, entonces eso es clave para mí, ¿no? Como el maestro que no juzga, que escucha, que orienta, porque es necesario, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo concuerdo con Luis en lo de la generación de espacios porque, por ejemplo, en mi caso, no tuve una familia que me respaldara. Tuve que buscar esa aprobación fuera y bien pude haber caído en algo peor. Sí tuve muchos problemas psicoemocionales. Sin embargo, tuve la fortuna de encontrar amistades que me ayudaran a formar estas redes y fue por esta misma experiencia que decidí que hacían falta espacios en donde yo pudiera ser yo misma, ¿no? Y eso desde la escuela, ¿no? Porque me acuerdo muy bien el primer día que me cambié a Guadalajara,
tuve una clase de programación y lo primero que hizo el profesor cuando entró a su clase fue decir que la homosexualidad era una enfermedad y que si teníamos algo en contra de eso, podíamos ir con él a discutir, pero que él tenía muchas pruebas de que era una enfermedad, ¿no? También era terraplanista y decía que nunca habíamos pisado la luna, pero pues bueno, ya sabrán qué tipo de persona era, ¿no? Y el caso está en que pues en ese momento yo tenía 15 años y ¿cómo llegas y le dices eso a un grupo de 35 adolescentes de 15 años que se están autodescubriendo y les vienes y les dices estas mentiras, ¿no? Y yo en ese momento ya lo sabía, o sea, en ese momento yo ya sabía que lo que él estaba diciendo estaba mal, pero no estoy segura de que la mayoría de las personas que estuvieran en ese salón lo supieran. Y no había el espacio para hablar de esto. Y los que peleábamos, las personas que peleábamos por esto, nos veían como locas. O sea, a mí me tildaron de exagerada porque es como de que solo es un comentario y no lo era. Al menos a mí me había ofendido mucho. Y siento que son este tipo de vivencias los que también nos orillan a las personas que somos partícipes de este tipo de espacios, a generarlos, ¿no? Porque desde la carencia es donde empezamos a identificar estas necesidades para que personalmente no quiero que alguien más vuelva a pasar por estas cosas, ¿no? Y siento que eso es lo noble de estas causas, ¿no? De It Gets Better, a Abrazo Grupal, Incluyo, ¿no? De tener un espacio de diálogo muy seguro, de tener un espacio en donde sabes que tu integridad no se va a romper. Sí, sí, sí. Oye, y de todo esto que dicen, o sea, al final de cuentas, creo que no podemos nunca como dejar a un lado la importancia tanto de los espacios seguros como de las redes de apoyo, ¿no? Porque habrá, como dicen, quienes tienen la fortuna de que puedan construir esta red de apoyo desde sus propias casas con sus familias biológicas. Hay quienes no tuvimos esa fortuna, pero afortunadamente hemos encontrado otras redes y otros espacios que nos mantienen vives y que nos mantienen a flote, ¿no? Entonces creo que eso es como importantísimo, ¿no? Y creo que también mi vivencia ha sido muy parecida a lo que platican, ¿no? O sea, yo también no imagino mi vida sin el internet. Yo con la primera persona que salí del closet es con una persona que no conozco en la vida real, solamente era un internet friend que conocí en Tumblr, ¿no? Y si no hubiera sido por esa persona con la que pude platicar abiertamente sobre mi orientación sexual, lo que estaba pasando, y ella conmigo, quién sabe dónde estaríamos, ¿saben? Pero yo tuve justo también la suerte que fue una persona más o menos de mi edad, en un contexto similar, y que no fue alguien abusivo, ¿no? Pero a mí me parece, creo que me resuena mucho esto que dicen, los espacios a los que se nos ha orillado muchas veces nos enseñan, pero también a veces nos enseñan por las malas, de alguna manera. O sea, ¿a qué me refiero con esto, no? Yo supe, o sea, aprendí muchas cosas de la vivencia queer, ¿no? A través de a lo mejor de un enfoque de contenido para adultos, ¿no? O sea, esa fue mi fuente de información para entender mi sexualidad. Y obviamente no era, yo creo que eso no es lo ideal, ¿no? Muchas otras personas también han vivido como, se han visto limitadas a espacios que a lo mejor no necesariamente contribuyen a su bienestar, ¿no? Y yo también noté eso y creo que de ahí nace también la creación de Incluyo, ¿no? Cuando llegué aquí a Guadalajara, o sea, ¿cuáles eran los espacios seguros para personas LGBT? Pues solamente los antros, ¿no? Dice, oye, pero ¿qué tal si yo quiero pues un espacio seguro en el que no necesariamente tenga que estar tomando, no necesariamente haya acá movimiento de sustancias ilegítimas, ¿no? O sea, ¿dónde están esos espacios para que convivamos de manera tranquila, sana, culturalmente las personas LGBT+? Muchas veces no existen, ¿no? Y por eso también en Incluyo hemos hecho un gran esfuerzo, justo es haciendo nuestro enfoque a lo largo de nuestros 5 años, ¿no? Los espacios seguros. Y hace poco menos de un año lanzamos un documento que llamamos la metodología para la creación de espacios seguros para juventudes LGBTQ+, que plantea que los espacios seguros son responsabilidad de todos. O sea,
como lo dijo, en otras palabras, como lo dijo Luis, ¿no? Si eres el tío que apoya, o eres la hermana, o eres la amistad, o eres el papá, o eres la mamá, etcétera, ¿no? O eres el compañero de trabajo, o eres la amiga de escuela. Al final de cuentas, las personas LGBTQ+ estamos en todos lados y merecemos sentirnos seguras en donde sea que estemos, ¿no? Entonces, ya sea que seas parte o no de la diversidad sexogenérica, creo que es responsabilidad de cada persona fomentar estos espacios seguros para que todas las personas, y no solo las personas LGBTQ+, sino de otras diversidades, se sientan seguras y encuentren un espacio para ser ellas mismas, ¿no? Porque entonces, cuando faltan estos espacios seguros y faltan estas redes de apoyo, es donde vemos las estadísticas alarmantes, ¿no? Cómo los niveles de suicidio entre personas LGBTQ+ son más altos, cómo los niveles de, pues, depresión, todo esto, pues, se elevan cuando carecemos del apoyo de nuestras redes de familia, amistades, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que el cambio está justo en eso, ¿no? En ser, no esperar nada más a que lleguen las redes, sino nosotros formarlas para que otras personas puedan aprovecharlas, ¿no? No sé, ¿qué opinan? Gracias, Emma. Sí, justo digo, Emma, tú te adelantas a todas mis preguntas, pero quisiera hacer como una paréntesis de pregunta, porque siento que es algo que, o sea, digo, como sabrán también, les comenté hace rato, también formo parte de Incluyo, formo parte de Gets Better, y creo que algo que me he topado, y probablemente ustedes también, es como la gente diciendo como, por fin pude llegar a un espacio como este. Pero también en una como historia algo recurrente es un poco tardado llegar a espacios seguros a veces. O sea, verdaderamente yo, por ejemplo, me acuerdo que It Gets Better, a pesar de que ya lleva mucho tiempo existiendo, yo me tardé en descubrirlo hasta que había como otras personas que me introducían a como todas estas diferentes historias, diferentes organizaciones, diferente todo, ¿no? Entonces, como qué tip le podrían dar tal vez a más jóvenes de cómo llegar más fácil a estos lugares seguros y no, o sea, estar como, o sea, así como ese ojo malo, vaya, de que aquí no está bien, no, acá sí, y cómo llegar a estos lugares. Sí, yo no quisiera, te juro que sí voy a contestar tu pregunta, solo que cuando te escuchaba me venía algo a la cabeza que es algo que he estado pensando mucho, que es, sí, claro que hay que enseñar a los jóvenes, a los más jóvenes, incluso niñes, porque la realidad es que las niñas ya tienen acceso al internet, a encontrar espacios seguros. Pero también creo que tenemos un reto frente a nosotros quienes hacemos cualquier tipo de acción para cuidar a las juventudes e infancias diversas, por ponerlo de alguna forma. Y tenemos que hacer las cosas divertidas, tenemos que hacer las cosas atractivas, tenemos que hacer las cosas alcanzables. Hace un tiempo me tocó asesorar a una universidad que tenían un protocolo contra la violencia de género, me parece. Y yo les decía, ¿a cuántos clics está el protocolo contra la violencia de género? Tenías que dar como, no es broma, una cosa así como 12 clics para llegar a él, ¿no? O sea, entrabas a un sitio web y el sitio web te llevaba a otro sitio web y entonces abrías una pestaña y entonces casi que tenías que tener la autorización del obispo para poder descargar el protocolo. Dice, pues entonces está hecho para que no lo vea nadie, ¿no? O sea, tenemos un protocolo por cumplir, pero a la hora de decir, aquí está la forma en que te proteges de mí, entonces no puedes acceder a él y no tiene sentido. Creo que hay que llegar nosotros a las personas, porque si algo, no quiero usar la palabra admiración, si algo me asombra de los movimientos de ultraderecha es que tienen estrategias muy impresionantes para llegar a la gente. O sea, por algo son tan sólidos, por algo se han popularizado tan rápido, ¿no? O sea, están en donde están los jóvenes. Eso es súper preocupante. En donde está la gente más chica, hay un güey intentando llevarlos como a estos pensamientos misóginos, ¿no? Donde hay chavitas interesadas en a lo mejor
no sé, ver por sus derechos, hay providas intentando convencerlas de otra cosa. Y de repente parece que nosotros, y no lo digo por nosotros cuatro, ¿no? De repente parece que de este lado, del lado de los derechos o de las libertades, de los espacios seguros, estamos así, pues aquí está el espacio seguro, te espero a que llegues. Y la verdad es que es probable que, pensando en el cuento de Caperucita, que nosotros seamos la casa de la abuelita, pero la ultraderecha sea el lobo, ¿sabes? O sea, que en el camino, en lo que nos buscan, encuentran otra cosa. No, entonces en momentos creo, lo primero que me parece urgente es que como comunidad LGBT articulada, organizada, como personas que podemos o no considerarnos activistas, pero que vemos por los derechos de las personas LGBT, aprendamos cómo llegar a donde están las personas y cómo convencerles de que nos tienen que escuchar, ¿no? O no que nos tienen que escuchar, pero de que les viene bien escucharnos, ¿no? Ahora sí, después de mi rant, ¿cómo creo que algo que yo doy una materia sobre cultura digital en la universidad y justo tenía esta plática con mis estudiantes ayer sobre, ellos nacieron como en 2005, 2006, ¿no? Y entonces hablábamos sobre cómo encontrar fuentes confiables, algo así, como saber que una noticia es verdadera o no, ¿no? Y el primer comentario que salió fue, pues si tiene muchos seguidores, ¿no? Y es como, pues no realmente, ¿no? El Temach tiene muchos seguidores, Temach, no sé cómo se diga. Entonces, lo que yo le diría a una persona que está buscando un espacio seguro es, creo que hay que ir desarrollando como una capacidad, como un olfato un poco, como saber reconocer las intenciones de quien está ofreciéndome el espacio, ¿no? Si esa persona quiere que le rindas culto a su personalidad, que es algo que sí se da mucho en los espacios, ¿no? Como de, todo se trata de mí, todo se trata de cómo yo soy la buena persona que te estoy atendiendo, como yo soy, ahí se da automáticamente una relación de poder terrible, ¿no? Esa es una de las cosas. Y otra, yo siempre le digo a la gente, un espacio en el que no puedes no estar de acuerdo es una secta. Aunque sea un espacio muy progresista, o sea, aunque sea un espacio muy abierto o que piense igual que yo pienso. Si el espacio en el que te están abriendo las puertas te va a dar la espalda, cuando no pienses como ellos, cuando te empieces a juntar con otra gente, cuando mejor te gustó otra organización, cuando mejor te gustó otro terapeuta, si te van a gaslightear, si te van a hacer sentir mal, etcétera, que sé muchos casos de muchas organizaciones, entonces no es un espacio seguro, es una secta. Algo que yo diría es esto: cualquier espacio que se venda como seguro tiene que ser un espacio donde la gente puede no estar de acuerdo y la gente puede discutir sin ser humillada. Para mí eso es clave. Ya, porque me interesa saber qué dicen ustedes. Oye, es que algo que dices, acuérdense, si escucharon mi historia, yo fui ultraderecha, yo crecí ultraderecha, y justo lo que dices, o sea, yo fui a estas marchas antiderechos en las que quieren imponer una decisión en las mujeres, y parte de la capacitación que se nos daba era irte a parar afuera de las clínicas de planeación familiar, ¿no? Para convencer y hablar con las personas que están por entrar, ¿no? Que lo que están haciendo está mal y que hay otra alternativa y no sé qué. O sea, es literalmente estar donde la gente está, ¿no? Y aprovecharse un poco de su vulnerabilidad para implantar un mensaje, una idea, ¿no? O sea, no me imagino, qué bueno que nunca me tocó ir, pero no me imagino si hubiera ido, o sea, estas personas que van a lo mejor muy asustadas, con mucho miedo del qué dirán, de qué puede pasar, pero que ya tomaron su decisión y que haya gente allá afuera acosándolas, diciendo, no, es que lo que estás haciendo está mal, necesitas, ve y conoce esta alternativa y aquí te vamos a ayudar, para que a la mera hora nada más la obliguen a dar a luz y luego se olviden de eso. Es muy, muy horrible, ¿no? Pero como dices, son estrategias que si se usaran en pro de los derechos y eso, o sea, otro mundo sería, ¿no? Y creo que dos cosas que podemos como, primero, quienes estamos como en este trabajo de procurar crear espacios seguros, algo que decía una maestra que quiero mucho, que ayudó mucho a que Incluyo creciera, la maestra Violeta Sandoval, era, y también nos decía otro maestro, Alejandro Morales, decía que no nos casemos con nuestros proyectos, sino con nuestra problemática, ¿no?
hay veces que quienes traemos estas iniciativas decimos, es que este proyecto yo lo llevo haciendo años pero si ya no es lo que está funcionando, ¿no? Es momento de escuchar a tu comunidad, a tu círculo, a tu población, y decir, a ver, ¿qué es lo que necesitamos para que ahora sí funcione, para que este sea un espacio atractivo, para que no nos quedemos nada más aquí esperando a que llegue la gente, sino de verdad alcanzarles, ¿no? Y entender que a lo mejor la forma en que trabajamos y hacemos y ejecutamos nuestros proyectos no siempre va a ser la misma, sino que tendrá que ir evolucionando, ¿no? Y la otra cosa, creo que también es como importante que cuando estamos buscando ese espacio seguro como juventud o así, otra cosa también como a buscar es qué tan vulnerable te permite ser ese espacio, ¿no? Uno de los planteamientos que hicimos en la metodología era que un espacio seguro nos permite ser vulnerables y mostrarnos en nuestra vulnerabilidad sin miedo a que nos vayan a juzgar, sin miedo a que nos vayan a exhibir, sin miedo a que nos vayan a tachar, ¿no? Y creo que ese también es como un instinto que se va desarrollando, ¿no? Donde nos podemos sentir vulnerables y compartir a lo mejor estas vivencias, sabiendo que vamos a recibir apoyo, sabiendo que no vamos a ser juzgados, eso, esa es una buena señal, una green flag de un espacio seguro, ¿no? Si por algo en ese espacio no te sientes con la apertura total de poder contar algo muy íntimo, de poder contar algo que te mueve sentimientos así, es quizá tu cuerpo diciéndote, este no es el espacio más seguro para ti, ¿no? Entonces, creo que también hay que saber empezar a escuchar a nuestro instinto, a nuestro cuerpo, cuando nos dice, oye, aquí no me siento del todo seguro para contar esto, y buscar donde sí, ¿no? Para mí esa ha sido una gran forma de encontrar los espacios donde sí puedo ser yo y otros donde no, pero claro, es algo que poco a poco vamos aprendiendo, no lo sabemos de un día para otro. Sí, yo concuerdo con Emanuel, bueno, con esto último que dijo de hacerle caso a tu cuerpo, porque pues es, a final de cuentas, esta reacción que para la que evolucionamos, ¿no? Para salirnos de un conflicto que puede dañar nuestra integridad, es nuestro propio mecanismo de defensa, y la verdad es que a veces lo ignoramos porque siento que lo ignoramos porque normalizamos esa incomodidad. Siento que al crecer siendo parte de la diversidad, aprendes a interiorizar esta incomodidad que realmente existe para que te muevas de ahí, para que salgas y explores un lugar en donde puedas encajar mejor, ¿no? Y también de eso se aprovechan mucho canales más violentos, ¿no? Porque apelan también mucho a emociones más fuertes como el enojo, como el odio, y siento que como los espacios seguros te dan esta tranquilidad, no se siente igual de emocionante, al menos tu cerebro no lo recibe de la misma manera. O sea, es más fácil caer, por ejemplo, por un mensaje de odio que por un mensaje que te da, no sé, los buenos días, un mensaje como de amor y paz. No es lo mismo, la reacción fisiológica del cerebro nunca va a ser la misma, y es mucho más fuerte la descarga que te da el sentimiento de enojo que la que te va a dar el sentimiento de amor, de cariño y de alegría, ¿no? Entonces, lo que yo invitaría para que encuentren un espacio en donde puedan ser ustedes mismos es que no se dejen guiar nada más por el número de seguidores que dicen, como dijeron, pero también que no se dejen guiar como por esta inercia de emociones a las que a veces suelen apelar estos grupos, ¿no? Como este movimiento tan acelerado de las cosas, sino darnos el tiempo para pensar, este es el lugar en donde quiero estar, este es el lugar en donde estoy siendo respetada, y a partir de esas preguntas empezar a analizar y también hacer un poco más de investigación sobre un poquito otros lugares, e ir explorando poco a poco, ¿no? Pero no casarte con un lugar ni casarte con un espacio nada más, ¿no? Es ir explorando poco a poco, no te metas tanto si todavía no te sientes tan bien, sigue a tu instinto porque es sabio y sabe lo que está haciendo la mayor parte del tiempo, aunque creamos que no. Sí, creo que ese es mi consejo.
Gracias, Fer. Sí, creo que, y digo, muchas gracias a todos por estos tips, porque sí creo que es algo que, como decía Luis, ¿no? Como que, ay, aquí están los lugares, suerte. Y pues no, también tampoco se trata de eso. Existen actualmente muchas organizaciones, nosotros somos nada más unas pocas de las que existen, entonces, digo, todas las que trabajamos en este tipo de activismo, en este tipo de misiones, pues a fin de cuentas nuestra meta es apoyar, ¿no? Entonces no es como que vas a decir, ay, no, ya se fue con esta otra persona, es como, a ver, si tú te sientes cómoda, cómodo en donde estés, ya es ganancia, o sea, todos somos una comunidad y pues no nos vamos a ayudar dividiéndonos, ¿no? Entonces, sí, solo como un comentario extra de la moderadora, pero este... Y bueno, pues ahorita que estamos justamente hablando de las agrupaciones, digo, creo que Emma, Luis ha sido los que más como un poco han compartido de cómo nació la organización, cómo se involucraron, creo que Luis no tanto contaste, y pues sí, creo que, o sea, ya sabemos como qué va incluyo, un poquito de qué va Gets Better, igual si nos quieres contar un poquito más como de lo que va Abrazo Grupal, cómo entraste tú ahí, y también pregunta, o sea, además, o sea, nos compartes eso y nos compartes de qué consejo le darías a una persona que tal vez le gustaría involucrarse con tu agrupación, estar como cerca de los mensajes que compartes, y pues es la pregunta de Emma para Fer y Emma, y pues ahora sí que lo que gusten añadir. Claro, a ver, es que nosotros tenemos como una situación particular en el que o sea, nuestro trabajo es a través de la comunicación digital y la educación. Son como nuestras dos áreas de incidencia. Porque muchas veces nos buscan como de cómo puedo colaborar con ustedes. Pues es raro, porque en realidad, por muchas razones, sobre todo por nuestro perfil en Abrazo Grupal, básicamente somos Andrea y yo y una amplísima comunidad que construye con nosotros, pero de maneras distintas, ¿no? Pero, a ver, sin rebuscarlo demasiado, ¿no? Abrazo Grupal fue mi proyecto de titulación de la licenciatura, ¿no? Y como que estuvo ahí, existió, y cuando empezó la pandemia, lo retomé como con mucha regularidad, ¿no? Y de repente, pues el proyecto empezó a crecer, y la idea siempre ha sido ser, pues no sé si ser consuelo, ser compañía, ¿no? Que las personas todas las mañanas o casi todas las mañanas puedan despertar y tener un contenido nuevo que les recuerde. Buscamos el balance, ¿no? Que les recuerde que no están solos, solas, soles, por un lado, y por otro lado, que les recuerde también que hay un mundo en el que involucrarse políticamente, ¿no? Porque aparte, hace rato veía una foto que no tiene que ver, pero sí, que decía que la psicología sin luchas sociales es solamente coaching, y yo pensaba lo mismo de acá. O sea, si solamente nos decimos todo el tiempo, no estás solo, no estás solo, está padre, pero al mismo tiempo es, bueno, ya que sabes que no estás solo, funciona, it works both ways, ¿no? O sea, funciona de manera bidireccional. Tampoco dejas solo a los demás, ¿no? O sea, te reconoces valioso, te reconoces acompañado, pero al mismo tiempo eres consciente de, por ejemplo, la situación tan vulnerable de las mujeres trans en este país, y te involucras políticamente, ¿no? Y para mí una cosa está íntimamente ligada con la otra, y ese es el objetivo principal de Abrazo Grupal: hacer contenido que nos haga discutir, que nos haga pensar, que ayude a acompañar procesos, ¿no? Llegamos a un momento donde decíamos, bueno, tampoco podemos diario subir uno explicando qué es la heteronormatividad, porque pues también queremos hacer otro tipo de contenido, y entonces, para que se quedara como permanente las bases, escribimos un libro del cual, si da tiempo, después les platico, que es el gran orgullo de mi vida. Y nada, pues eso, o sea, a mí me tocó ser fundador del proyecto, y hoy soy, junto con Andrea, el creador de contenido del proyecto. Y esto me parece importante: vamos a escuelas, empresas, a donde nos inviten, que básicamente son empresas y escuelas, quizás instituciones gubernamentales o no, a dar
cursos, charlas y talleres sobre la perspectiva de diversidad sexual, sobre la inclusión de una u otra forma, el lenguaje incluyente, la comunicación incluyente, la construcción de espacios seguros, la historia de la comunidad LGBT. Tenemos programas educativos. Afortunadamente, Andrea y yo, los dos somos docentes, entonces nos gusta mucho compartir a través de los espacios educativos. Y tenemos programas ya armados, ¿no? Y eso hacemos, y eso sí nos permite como esta interacción más cara a cara, ¿no? Y hacer vínculos estratégicos. Así son nuestros espacios, y ahora ya lo habíamos dejado de hacer porque no teníamos tiempo, pero ahora volvimos a abrir cursos abiertos al público y están teniendo una respuesta súper bonita. Entonces, pues la verdad, el primero apenas es a finales de este mes. Y estamos muy emocionados porque es esa oportunidad de conocer a esa gente que sí está involucrada con nosotros en esta cosa de consumir nuestro contenido, compartir, comentar, etcétera. Pero ahora sí va a ser vernos las caras y compartir el conocimiento de una manera más linda, ¿no? Entonces, pues eso, básicamente, si quieren, lo que me preguntabas, ¿no? De cómo se puede... sobre todo es participando de los espacios educativos, que para nosotros es un gran privilegio, y que siempre buscamos que sean los más accesibles en cuestión de precio. Digo, es nuestro trabajo, tenemos que cobrar de alguna forma, pero siempre buscamos que sea accesible y siempre buscamos que nadie se quede fuera de una u otra forma. Y ya, eso es lo que hacemos. Y nuestro libro se llama Resistencias Queer, por si lo quieren comprar. Gracias. Emma, Fer. Pues yo creo que Emma puede hablar muy bien del origen de Incluyo. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Incluyo nace hace 5 años, justamente porque un amigo y yo, platicando, llegamos a esta conclusión de la que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Que a veces faltan más espacios seguros para las personas LGBTQ+, en el que podamos desarrollarnos integralmente, emocionalmente, etcétera, ¿no? Digo, a mí sí me gusta ella de antro, pero no me gusta que sea mi único espacio donde podía ser LGBT, ¿no? O sea, entonces en ese entonces, yo le estaba hablando en 2019, antes de la pandemia, decíamos, hay que buscar abrir un espacio físico, y decíamos, hay que poner una cafetería o algo así, ¿no? Bueno, por diferentes cosas del destino, ¿no? La pandemia, etcétera. Esa cafetería todavía no es una realidad, quizá en un futuro, pero algo que nos pasó en el camino fue entender que un espacio seguro no solamente está delimitado por 4 paredes, ¿no? Un espacio seguro puede ser este círculo de amistades, puede ser mi escuela, puede ser mi casa, puede ser mi oficina, puede ser una reunión en el parque, puede ser a esta persona que me la encontré en el tren y veo que la están acosando y le digo, vente. Ese ya es un espacio seguro, ¿no? Entonces entendimos que los espacios seguros son algo que se puede construir con con muchas ganas, o algo que puede surgir en el instante cuando tú te demuestras como un espacio seguro para otras personas. Y un espacio seguro que muchas veces se nos olvida, pero que también debemos procurar, es el autoespacio seguro, ¿no? Nosotros ser espacios seguros para nosotros mismos, que creo que también pasa mucho en el activismo y en otras realidades, que pensamos mucho en cómo le hacemos para que todos estén bien y se nos olvida el autocuidado, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, los 5 años que vamos trabajando han sido crear espacios seguros en todos los lugares y que se pueda, ¿no? En todos los contextos. Nosotros trabajamos, por decirlo así, como con 2 perfiles, ¿no? Trabajamos con las personas usuarias, que son la comunidad en general, el público en general, fomentando espacios recreativos, de diálogo, culturales, etcétera, ¿no? Les hablaba de los círculos de confianza, ¿no? Que son estas reuniones mensuales, los chats de confianza. Tenemos un grupo en WhatsApp que es como un chat general de la comunidad donde se puede hablar de cualquier cosa LGBT. Entonces, pues es otro espacio seguro digital, ¿no? Y así hemos hecho, como acá en Guadalajara, visitas a museos, picnics queer, etcétera, que justamente buscan ser estos espacios seguros
y gratuitos para la comunidad, ¿no? Entonces, buscamos que sean muy accesibles, no solo en el tema económico, sino también poco a poco estamos buscando que sean más accesibles también para otras realidades, ¿no? Para personas que viven con discapacidad, para personas a lo mejor en diferentes situaciones que por una o por otra cosa no han podido encontrar ese espacio donde se sientan seguras, ¿no? Esa es la parte que trabajamos justo con población, ¿no? Y obviamente para poder financiar nuestros espacios seguros gratuitos para personas LGBTQ+, trabajamos también de manera muy similar que Abrazo Grupal con escuelas, organizaciones, empresas que quieran sensibilizarse en estos temas, ¿no? Entonces hemos trabajado con universidades, empresas que buscan entender mejor cómo ser un espacio seguro para sus colaboradores, para su alumnado, etcétera, y esa ha sido nuestra fuente de ingresos. Y una cosa que les quiero decir, si ustedes se quieren involucrar en Incluyo, no necesariamente tienen que entrar al equipo de trabajo y voluntariar, o sea, eso siempre se agradece, ¿no? Porque es mucho el trabajo, pero como les comenté previamente, hace poco menos de un año, publicamos no una guía, pero es como una referencia, ¿no? Un framework para la creación de espacios seguros en el contexto que cada persona se encuentre, con un enfoque hacia juventudes LGBTQ+. Entonces, como Incluyo no puede estar en todos lados al mismo tiempo como quisiéramos, ¿no? Y partimos nosotros de la idea de que todos tenemos una responsabilidad de crear espacios seguros. Una manera de involucrarse es a lo mejor acceder a esta metodología y empezar a procurar crear espacios seguros en tu propio contexto, ¿no? De alguna manera podríamos entenderlo como crear capítulos de Incluyo en tu contexto local, si bien no es esto oficial, no es como que tienes que crear un capítulo y seguir estas reglas, no, sino más bien puedes aprovechar esta herramienta que hemos creado, ya sea que eres una persona, tienes un proyecto, quieres implementar espacios más seguros en tu empresa, en tu escuela, pero es una manera de involucrarse, ¿no? Y también partir un poquito de esto de pasar de no solo de ya no estamos solos, sino ahora pasar a la acción para que otras personas también disfruten de estos espacios seguros, ¿no? Esto es como la visión que yo llevo de 5 años en Incluyo, pero no sé, me gustaría que me complementes tú un poquito, Fer, porque tú has vivido los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, estar dentro del equipo de trabajo, pero también como usuaria, ¿no? Sí, por ejemplo, algo que me pareció muy importante que sucedió en Incluyo fue que los círculos de confianza empezaron a ser en línea y estos empezaron claramente debido a la pandemia y siento que volvieron muy accesibles estos espacios para las personas que nos sentíamos atrapadas durante la pandemia y afortunadamente los círculos continuaron así incluso después de que se revocó la cuarentena. Entonces estos espacios han permitido que se conozcan personas de lugares a los que sería difícil accesar, ¿no? De que personas de otros países, de otros estados, y convivir y compartir estas ideas son espacios que se vuelven muy enriquecedores, ¿no? Y eso es parte de lo que se busca en Incluyo, esta diversidad y que te va enriqueciendo como persona y que va enriqueciendo a la comunidad, ¿no? Porque también contamos con bastante interseccionalidad en estos espacios, es lo que también buscamos, ¿no? Porque, como dijo Luis, y la verdad es que a mí me encanta esa frase de que la psicología sin lucha social es coaching. Aquí buscamos que no sea eso tampoco. Buscamos que no dar esta solución fácil de que, ay, sí, todo de la noche a la mañana, mágicamente, todos tus problemas se van a desaparecer y ya. No, la realidad es que no es así. Y la interseccionalidad nos permite ver la cantidad de problemas que una persona puede estar atravesando simplemente por ser ella, ¿no? Y es gracias a Incluyo que también, bueno, a mi parecer, a mí como persona, como usuaria en su momento, me llegó a servir un montón para crecer y conocer más sobre la comunidad de la que soy parte y sobre la comunidad que también quiero ver que crezca, ¿no? Esa es mi aportación de Incluyo, quiero mucho Incluyo, también por eso me metí como voluntaria y también les invito a que si quieren formar parte de estas increíbles iniciativas que tenemos, son bienvenidos todos y como dijo Emma, voluntarios o si quieren nada más ir a un picnic un día, si algún día
quieren platicar, saben que es un canal muy abierto, nos pueden mandar un mensaje y estamos abiertos a todas las ideas. Muchas gracias, pero oye, nada más como aquí sumando un poquito ahorita que venías diciendo cosas, creo que uno de los principales espacios donde la gente nos ha conocido, y me estoy adelantando, pero ha sido nuestra caravana en las marchas del orgullo, ¿no? No sé Sí, si es cierto, sí. les tocó, si han ido a una marcha. Bueno, yo la primera vez que fui a una marcha del orgullo, la verdad tenía miedito porque como que sí busqué un amigo que me pudiera acompañar, pero pues no conocía casi a gente, no sabía con quién ir, no sabía qué iba a pasar. Y por ejemplo, Incluyo ha hecho mucho este enfoque como de acompañar a las que van al Pride por primera vez, ¿no? Y tenemos una actividad rompehielos previa a la marcha, acá en Guadalajara. En Ciudad de México hemos estado muy poquito, de que vamos una o dos personas y ahí nos ponemos la playera, pero es lindo encontrar esos espacios, ¿no? Y haciendo como un adelanto exclusivo a quienes nos escuchan hoy y quienes ven, se viene otro gran proyecto que estamos por lanzar y es justo para, ya que tocaron el tema de la psicología, ¿no? Encontrar nuestro espacio seguro dentro del autocuidado de la salud mental, ¿no? Estamos por lanzar un directorio con profesionistas de la salud mental con perspectiva de diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, en este directorio van a poder encontrar una lista de múltiples perfiles de psicólogos, terapeutas, psiquiatras e instituciones que fomentan el autocuidado de la salud mental para que de alguna manera sepan que si están en este directorio, pues idealmente son espacios seguros a quienes podemos recurrir en este autocuidado de la salud mental, ¿no? Entonces es un proyecto que ya casi está listo, ¿no? Ahí en nuestras redes sociales estaremos anunciando más en cuanto se haga público, pero para que sepan que si están buscando iniciar un proceso terapéutico con perspectiva diversa, pues muy pronto van a poder encontrar los perfiles que a lo mejor se les acomodan en este espacio seguro del directorio de salud mental LGBTQ+. Y bueno, eso era algo que quería adelantarles. No, muchas gracias, Emma. Sí, la verdad, estamos emocionadas y pues igual también si les llama la atención, pues como comentamos al principio, nosotros publicamos todas estas cosas en redes sociales, entonces en cuanto tengamos eso, nosotros vamos a estar publicándolo, igual también para que busquen las redes sociales de Abrazo Grupal y vayan a buscar también el libro, que por ahí nos comentaba Luis. Y pues que más que mantenerse informado, mantenerse cuidado es muy importante en esta comunidad, ¿no? Y bueno, ya que ahorita estamos tocando todos como este tema como de activismo, como de es que esto hacemos y estos son los proyectos y esto es todo, quería saber como tanto cómo ha sido, o sea, cómo ustedes llegaron a ese activismo. O sea, nos contaba Luis que es como, bueno, o sea, fue parte de un proyecto de la licenciatura, ¿no? Pero pues pudo haber sido bien otro proyecto, o sea, de que de alguna manera dijiste tú de que no, esto es lo que a mí me llama la atención. Entonces, ¿cómo les llamó la atención y cómo ha sido como su experiencia en general en el activismo, tanto dentro de la comunidad LGBT, su experiencia tal vez el activismo en México, si han llegado a otros países, y sí, o sea, para que tengan como la experiencia la gente que nos está escuchando de cuál es la experiencia del activismo. Claro. A mí me cuesta mucho trabajo decirme activista porque, no sé, el día que conocí yo a Alain Pinson y vi su trabajo en la calle, así de que haciendo pruebas clandestinas de VIH en el metro, dije, no, o sea, no sé, estoy peleado con a mí, Luis Ruiz, decirme activista porque me pone con una expectativa que yo mismo no cumplo para mí en este momento. Pero el dedicar mi vida, mi trabajo a las personas LGBT viene de una cosa de inicio muy egoísta, ¿no? Y es el reconocimiento de que yo lo necesité, ¿no? El reconocimiento de que yo necesitaba referentes cuando era un niño, de que a mí me hubiera gustado abrir el internet y encontrar cosas que no me aburrieran y que me informaran y que me acercaran
a un mejor entendimiento de mí mismo, de mi comunidad, que me vincularan con otros. Y a partir de ese reconocimiento es que yo dije, ok, creo que quiero hacer algo por ello. Como tú dices, ¿no? Es un proyecto de la universidad, pero pudo haber sido de lo que sea. Decidí que fuera de eso y después decidí que fuera mi proyecto de vida, en parte por las enormes satisfacciones que me ha dado encontrarme con otras personas LGBT. Tenemos más o menos 6 meses en gira de libro, ¿no? Como de ferias del libro, presentaciones, etcétera. Y el encontrarnos cara a cara con mamás y papás, pero sobre todo mamás, que dicen, me sirvió un buen para entender a mi hija, o yo le compré el libro para ver si le ayudaba a entenderse, o quiero por favor que vayan a la escuela de mi hijo porque no los hago entender. O sea, como el darme cuenta de que hay tanta voluntad para que el mundo sea distinto en tantas personas, es lo que hizo que yo decidiera que esto ya no iba a ser un proyecto profesional más, sino mi proyecto de vida. Y pues sí, o sea, a mí me cambió la vida el estar en contacto con personas LGBT, ahora que tengo la fortuna de encontrarme con gente que me ubica en la calle y platicar con ellas y que me cuentan sus historias. Primero, soy muy incómodo, una disculpa, me da mucha pena, pero aún así como escucharlos y poder abrazarles y darme cuenta de eso, de que el mundo sí cambió, ¿no? Pero la verdad es que para mí lo más fuerte es que yo durante 5 años fui profesor de bachillerato, ahora solo estoy en la universidad, pero estuve con gente muy joven durante mucho tiempo escuchando sus preocupaciones y eso me convenció de que era importante atender esas preocupaciones, ¿no? Y que darles importancia y darles prioridad era fundamental. Entonces, eso. ¿Cómo ha sido entrar al mundo del activismo y al mundo LGBT, por decirlo así? Difícil. O sea, ustedes que también están en otras ciudades, supongo que han vivido cosas similares. El mundo LGBT está centralizado en la Ciudad de México, por completo. O sea, la conversación pareciera que solo importa lo que pasa en la Ciudad de México, solo importa el Pride de la Ciudad de México, o sea, todo gira alrededor de la Ciudad de México. Yo amo la Ciudad de México, eventualmente terminaré viviendo ahí seguramente por cuestiones profesionales, pero es fundamental que la mirada esté en otros lados, ¿no? Hay gente luchando en todos los municipios de este país y se hace activismo LGBT en cada estado, por lo menos, de este país, ¿no? Entonces, pues eso, como cambiar la mirada es fundamental. Y ya. Gracias. Emma, Fer. Fer, ¿quieres empezar o...? Sí, quien guste. Pues yo me acerqué, tampoco me considero una persona activista por más cuestión personal, como dice Luis, que porque no esté dentro de, pero me metí también desde una perspectiva un poco personal, un poco egoísta, que también fue como, no quiero que alguien más vuelva a pasar por lo que yo pasé. Y quiero ser esta persona que a mí me faltó en mi vida, ¿no? Y la verdad es que siento que el activismo puede empezar desde las acciones más pequeñas. Yo sé que también hay que evolucionarlas, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho poner banderas en el laboratorio donde yo trabajo, ¿no? Y un día llegó una muchacha que era nueva, que se había integrado al equipo. Y unos días después, yo también me gusta ponerme pines en mi bata, ¿no? De la bandera, y todo, y soy bastante abierta, procuro serlo, porque tampoco conocí a muchas personas tan abiertas cuando crecí. Entonces esta muchacha llega y unas semanas después me dice, la verdad es que cuando vi las banderas respiré, porque no sabía qué tan abiertos eran aquí en este laboratorio, ni qué tan aceptada iba a ser yo, ni qué podía hablar de mí, qué no podía hablar de mí, sin contexto previo, ¿no? Porque pues es raro, ¿no?
comúnmente no solemos señalar un lugar como un espacio seguro, y las banderas, la verdad es que aunque sea algo mínimo, te indican algo, ¿no? Son indicativos, son una señal de que ahí vas a estar bien, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que se empezaron a repetir en mi día a día, o como por ejemplo, siendo tan abierta como que otros amigos que aún estaban en el closet se acercaron conmigo, porque sabían que yo no les iba a juzgar, gente incluso que no era tan cercana a mí, que me decía, oye, es que no sabes, quién me puede ayudar con estos temas, no sabes, tú misma no sabes cómo, qué me está pasando, qué es esto, de que a ti te pasó, cuéntame de tu historia, ¿no? Entonces también como que hablarlo, y aunque sean cosas que creamos que son pequeñas, para otras personas la realidad es que no es así. Para alguien que se está sintiendo sola, sole, la realidad es que no. Y siento que es también desde nuestra trinchera donde podemos empezar a hacer ese activismo, ¿no? No tienes que estar en una super organización, no tienes que crear este super organismo para decir que estás haciendo activismo, ¿no? Lo puedes hacer desde poniéndote un pin hasta creando los mejores protocolos de diversidad de género, ¿no? Siento que cualquiera puede ser un activista, así como dirían en Ratatouille, ¿no? En vez de ser un chef, cualquiera puede ser activista, y cualquiera puede desde su trinchera, si se lo permite y si su espacio y su persona está bien, hacerlo, ¿no? Y les invito a eso. De hecho, eso es parte también de esta invitación, ¿no? De que si pueden alzar la voz cuando tengan que alzarla, lo hagan, sin pena. No están locas, locos, loques, no es una falta de respeto, se tiene que confrontar. Y aunque parezca que es aunque pareciera que tú eres el grosero, la realidad es que no. Y así a veces nos hacen sentir, ¿no? Pero no se sientan así cuando a alguien les falta el respeto o dañe su integridad. Tienen todo el derecho de responder. Y ya, pásenme. Oye, pero a mí lo que acabas de decir, estoy súper de acuerdo. Para mí la palabra activismo o activista no es tanto un adjetivo, sino un valor, ¿no? Una acción, ¿no? Como dices, no es como, para mí no es un título que alguien se gana y ya se puede poner la medalla, sino más bien es algo que debemos de procurar desde nuestros propios contextos, ¿no? Hay como microactivismos, como poner tu banderita, ¿no? Y de alguna manera mandar ese mensaje, oye, no sé cómo esté afuera, pero aquí es un espacio seguro, ¿no? A veces el activismo se ve en maneras pequeñas, como compartir una historia, ¿no? Repostear los posts de abrazo grupal en tus historias. A veces es muy grande, muy riesgoso, ¿no? Como lo que hace Alan, ¿no? En el metro, haciéndole llegar antirretrovirales a las personas. O sea, hay maneras muy diferentes. Hay quienes lo hacen desde contar la historia, desde la visibilidad, ¿no? Entonces creo que a mí nombrarme activista más bien es como ponerme, como decir, bueno, si ya te vas a nombrar activista, entonces tienes un compromiso, ¿no? Con de verdad vivir el valor del activismo, ¿no? Yo quiero como traer varias cosas. Cuando yo viví todo este proceso de estar en el closet y así, tuve la fortuna de conocer a un par de personas que fueron muy visibles en su identidad. Quiero mencionar el nombre de una persona que en su momento me marcó mucho. Ella se llama Blake Pacheco. Bueno, no nos está escuchando seguramente porque ni siquiera habla español. Es una chica de Canadá, pero que en su momento fue como la persona LGBTQ más abierta en mi prepa. Y que de alguna manera estoy seguro que ella no hacía nada consciente, pero a mí en su momento me marcó, decir, wow, ella es ella y no le da miedo lo que digan de ella y todo esto, ¿no? Y también le escribí anónimamente por Tumblr y me dio buenos consejos. Entonces, de alguna manera, como esa persona con solo existir y ser visible fue para mí importantísimo en mi proceso de decir si se puede, ¿no? Creo que de ahí nace un poquito también mi inclinación por el activismo, ¿no? Quién sabe a quién estemos impactando al ser visibles, al estar haciendo algo. A veces no lo hacemos conscientemente, pero el que alguien nos haya visto o escuchado decir algo
como seguro, como en tu caso, Fer, ¿no? De poner la banderita así. No sabemos a quién estamos impactando, ¿no? Pero ahí está el intento, ¿no? Entonces creo que ahí nace mi inclinación hacia el activismo. Y bueno, y cómo ha sido mi experiencia, ha sido bellísima. O sea, hay un término que usamos mucho las personas de la diversidad sexogenérica, que me encanta, pero que cuestiono a veces, y es la comunidad LGBTQ+. ¿Por qué? Porque a lo mejor por comunidad pensaríamos que entonces todas las personas diversas nos conocemos, somos una comunidad que se apoya, que para etcétera, ¿no? Y la realidad es que pues todavía no estamos ahí. O sea, ya hay muchos más lazos comunitarios, un sentido de comunidad, pero no es como que nada más veo en la calle a otra persona y digo, ah, ya, esa persona, hermanas de toda la vida, no, ¿sabe? Pero creo que el activismo, como yo lo he vivido, está llevándonos hacia allá. O sea, no a lo mejor a conocer instantáneamente a todas las personas, pero a pasar de ser una parte de la población a verdaderamente ser una comunidad que vela por sí misma, que vela por sus personas, que busca lo mejor, el bienestar de todas las personas que la integran, ¿no? Que no deja atrás a nadie, ¿no? ¿Por qué me cuesta la palabra comunidad? ¿Qué onda? O sea, muchas veces, por ejemplo, veo a amigos gays cis que consumen muchísimo contenido de mujeres trans en redes sociales y jiji, jajaja, pero a la hora que estas personas se enfrentan violencia, no hacen nada, ¿no? Entonces digo, oye, pues sí, o sea, también son de la comunidad de las personas trans, ¿no? También, aunque a lo mejor nosotras no seamos parte de la población trans, nos toca estar ahí en la lucha con ellas, ¿no? Y creo que de ahí también nace eso. Y yo he podido vivirlo de maneras increíbles porque no solo he tenido la oportunidad de estar aquí con Incluyo, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con de verdad referentes en el activismo importantísimos, ¿no? Con It Gets Better, con Jack México, con personas como Amaranta Gómez, con personas, o sea, que realmente han logrado cosas impresionantes en tanto incidencia política, en educación, en contenido, que ha sido lo que ha un poquito, ¿cómo se dice?, pavimentado el camino para que entonces podamos caminar sin tanta tambaleo, ¿no? Entonces, para mí eso es el activismo, ¿no? Como pasar de solo ser población a ser comunidad y todo lo que implique ser una comunidad. Gracias. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias a todos. Sí, creo que también, digo, igual volviendo a meter mi cuchara, creo que también como otro comentario es justamente digo, como yo viví el activismo fue casi de golpe, siempre he sido una persona muy involucrada como en lo que creo, o sea, entonces me interesa un tema y ya me metí a 3 grupos y ya estoy de acá, ya estoy haciendo, entonces pero también lo hacía con cierta precaución. Creo que algo que sí tenía muy claro, por alguna extraña razón, yo desde muy chica tenía muy claro que mi seguridad iba primero. Entonces yo decía, ok, sí me voy a meter a estos grupos, pero solamente a ciertas personas les voy a confiar tal vez mi identidad. Y tal vez mi familia no va a saber que yo estoy en estos grupos mucho tiempo por mi misma seguridad, ¿no? Entonces, hasta donde ustedes todos, como decía también Fer, ¿no? Ustedes se sientan bien, se sientan seguros. También no es como de, no hace activismo, entonces no es digno de la comunidad o no es digno de pertenecer al LGBT. Claro que no, o sea, su seguridad siempre va primero y justamente estas asociaciones como todas las que estamos aquí, les invitamos, ¿no? Para tener justamente estos espacios seguros y que se puedan sentir más cómodos y seguros con ustedes mismos. Y pues bueno, como habré dicho al principio, ya nos está acabando el tiempo lamentablemente, pero sí me gustaría escuchar de todos los que están aquí, igual tal vez un pensamiento, una frase, algo que les gustaría darles a los jóvenes que tal vez están involucrados en empezar algún activismo, en unirse a alguno, o ya sea como voluntaria, ya sea como, oye, es que me quiero acercar con Abrazo Grupal, pero me da pena, oye, me quiero acercar con Incluyo, pero me da pena, o cualquier situación así. Algún pensamiento, algún tip, ahora sí que es para ustedes este tiempo. Pues yo diría, anímate,
Me gustó mucho lo que dijeron ustedes de que si el cuerpo, como el cuerpo es muy listo, ¿no? O sea, a veces hay gente que siente culpa de acercarse a un círculo de activistas o a un espacio como en pro de la comunidad y no sentirse cómodo, pero a ver, es normal cierto nivel de incomodidad porque vamos a entrar a retar como las cosas que damos por hecho, a desaprender cosas, aprender cosas nuevas, hay cierto nivel de incomodidad, este, normal. Pero si estás entrando a un lugar en el que te sientes juzgado, en el que sientes que se burlan de ti, en el que sientes que no, pues que simplemente no estás haciendo clic, no te tienes que quedar. Creo que eso es lo primero. No, no todas las personas que nos dedicamos a lo LGBT, por ponerlo de alguna forma, nos vamos a caer bien, nos vamos a llevar bien, es una ilusión. O sea, y no es, a ver, no todas las personas LGBT me caen bien, hay muchas que me caen mal. Necesito que esas que me caen mal tengan los mismos derechos que yo. Eso es lo único. O sea, y que todos podamos tener los mismos derechos que mi papá heterosexual, ¿no? Esa es la realidad. No podemos caer como a esta fantasía del vamos a sentarnos y cantar canciones porque no va a pasar, ¿no? Lo que diría es eso, como anímate, si no se siente bien, pues que no te desanime, busca otro espacio donde sí puedas incidir, donde sí te sientas cómodo, déjate retar y encuentra cuál es el campo de acción donde sientes que puedes dar más. Si donde puedes dar más es en la parte educativa o en la parte legal o en la parte psicológica, en la parte médica, eso es. Y otro, si eres una persona LGBT, lo LGBT no necesariamente tiene que ser tu causa. Si a ti, como persona LGBT, lo que más te mueve son las personas migrantes, adelante. Hay personas migrantes LGBT. De todas maneras vas a terminar impactando positivamente tu comunidad. Si sientes ganas de que el mundo sea mejor, haz algo al respecto. ¿Cómo? Donde te sientas más llamado y donde te sientas más cómodo. Y ya, eso diría. Muchas gracias, Luis. ¿Qué va a hacer? Vas, Emma, si quieres la otra. Ok, bueno, creo que una idea que me gustaría que se lleven es, por ejemplo, la sociedad heteropatriarcal muchas veces nos encasilla a definiciones muy estrictas de cómo debe ser X perfil, ¿no? Nos dice, hay una sola forma correcta de ser hombre y una sola forma correcta de ser mujer y de ahí fuera no hay más, ¿no? O sea, y creo que parte de lo que he aprendido en mi camino como persona LGBT, como persona que se considera activista, etcétera, es que no hay definiciones reales, ¿no? O sea, al final de cuentas, no hay una forma correcta o única de hacer activismo, sino que mientras tú estés buscando a lo mejor impactar de manera positiva, de transformar una realidad, de transformar una vida desde tu propio contexto, desde tu propia experiencia, ¿no? Eso ya es en sí activismo, ¿no? Entonces, habrá quienes les guste involucrarse en grandes proyectos que al final terminen convirtiéndose en leyes, etcétera, en la incidencia política. Esa es una gran manera, pero por ejemplo, hay quienes a lo mejor su forma solamente es en su círculo de amistades hacer notar cuando algo estuvo fuera de lugar, un chiste o algo. Es igual de válido, ¿no? Entonces, si están en este camino de no saber qué hacer eso, a lo mejor ya estás haciendo algo, ¿no? Reconócelo. Si quieres hacer más, hay muchas maneras, ¿no? No solamente es meterse en una organización, digo, que si se quieren meter, siempre la ayuda siempre es bienvenida, ¿no? Pero sí, o sea, no se sientan como que solamente hay una forma correcta de hacer activismo. Y creo que es muy valioso porque entonces empezamos a diversificar la manera de incidir desde diferentes lugares, ¿no? Desde la virtualidad, desde la presencialidad, desde mi contexto, desde mi profesión, desde mi círculo de personas conocidas y no nos estacionamos, no centralizamos como lo que dijo Luis, no nos vamos todos a Ciudad de México y ya todo se hace ahí, o sea, creo que si empezamos a pensar así como desde donde estoy puedo hacer algo y empezar a transformar realidades, entonces empezamos a expandir hasta dónde llega y dónde alcanzan los activismos en pro de los derechos, ¿no? Entonces, pues nada, a lo mejor estás haciendo algo
y desde donde estás puedes lograr cosas impresionantes. Como última cosa, hay proyectos que impactarán a miles de personas y hay proyectos que a lo mejor solo van a impactar a una o dos, pero el hecho de que estés impactando y transformando una vida hace que valga la pena. No necesitas impactar a 500,000 de personas. Con que logres transformar una o impactar una o dos vidas, eso ya debería ser señal de que tu activismo fue para bien. Y listo, eso es lo que les dejo. Ay, me encantaron sus respuestas desde los dos. Y sí, sí es muy cierto, o sea, exploren, sí, les invito a que exploren las diversas opciones que hay, pero también ténganse paciencia, porque lo necesitan para encontrarse. Y la realidad es que hay un montón, es un mundo, un mar de oportunidades las que están abiertas y a las que se pueden unir. Entonces, paciencia y resiliencia. Pues, seré muy breve, quédense con esas palabritas y van a ver que van a prosperar mucho en el camino que decidan elegir. Muchas gracias, Fer, y muchas gracias a todos por sus palabras. Y pues sí, ahora sí que invitarles a todos a justamente, ¿no? Tal vez si todavía no están seguros, a acercarse como usuarios a estos diferentes lugares que tienen esta oportunidad de crear espacios seguros para justamente crecer como persona. Y si ustedes están es que ya me pica hacer algo, ya me pica unirme a algo, entonces háganlo. Creo que algo que a mí me gustaría tal vez decir también como último pensamiento, yo era una persona que era como, ay, pero ¿cómo me voy a acercar a ellos si se ven bien cool y ya son mucho más grandes y ya tienen mucha más experiencia? Y la verdad es que el 99% de las veces que me he acercado con personas, y esto les estoy diciendo tanto desde activismo hasta, por ejemplo, en mi trabajo, las personas van a decir, ay, no, ¿qué te pasa? Claro, por favor, pásale, ¿qué te explico? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? La verdad es que, y digo, si no es así su experiencia, entonces vayan a otro lado, pero la mayoría de las veces va a ser así. Entonces, para que no tengan miedo, no tengan pena, se pueden acercar con las personas que ustedes tal vez ven como esta admiración, porque yo así lo sentía en mi tiempo, hasta que me di cuenta que pues también son personas y que son personas que están dispuestas a ayudar y que por eso esta es la causa de todas las personas que estamos aquí hablando y de la organización que nos está dando estos espacios, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todos. Fe, Luis, Emma, muchísimas gracias por estar aquí platicando con It Gets Better. Vayan a seguir las redes sociales de Incluyo, vayan a seguir las redes sociales de Abrazo Grupal, vayan a seguir las redes sociales de It Gets Better México. Nosotros estamos haciendo este cafecito, estamos tratando de hacerlo cada mes, hay diferentes temas, entonces para que se chequen las redes sociales de It Gets Better México y se puedan unir al siguiente. Y como ya había dicho, ahorita en 3 minutos, queden las 8, tenemos la hora segura, por si les quedó alguna duda o dicen de que, oye, pero es que a mí me interesó este tema que escuché ahorita, pueden usar el chat de Facebook de It Gets Better y estará a partir de las 8 p.m. hora centro la hora segura. Y pues les doy un mini espacio de 3 minutitos por si quieren decir algún proyecto, algo que le pueda interesar a la comunidad, repetir redes, repetir lo que sea. Ahora sí que dense espacio publicitario. Oye, gracias, Erika. Es que justo dije, ahorita que ya estás hablando del tema de espacios seguros, se viene ahorita la hora segura de It Gets Better, pero si se le quedan con ganas de más, mañana tenemos el primer círculo de confianza del año de Incluyo, en el que vamos a hablar sobre cómo las personas LGBTQ+ merecemos una vida libre de violencia. Y bueno, va a ser muy, muy lindo, va a ser por Zoom, entonces si no están presencialmente en Guadalajara, no es impedimento para que no se unan. Y lo único que deben de hacer para unirse es registrarse en nuestra página, que es registro.incluyo.lgbt, o se van a nuestro Instagram, ahí está el link, y ya les va a llegar como toda la información de cómo acceder mañana, ¿no? Entonces, ojalá puedan estar ahí y acompañarnos en nuestro espacio seguro, nuestro círculo de confianza. Gracias, Emma. ¿Listo?
Sí, pues yo rapidísimo invitarles, tenía que traerlo, ay, no sé si ahí está, Resistencias Queer, nuestro libro que escribimos Andrea y yo, lo pueden conseguir donde sea, si quieren aprender sobre diversidad sexual, tanto historia como actualidad, está en Amazon, está en Gandhi, está en Sanborns, está en todos lados, y pues no es porque yo lo haya escrito, pero genuinamente lo recomiendo, y si quieren profundizar en el aprendizaje de lo LGBT, también invitarles a nuestro primer curso del año, el curso se llama Queer, Rebeldías frente a un mundo que se niega a escuchar nuestras voces. Y es en 2 módulos y las inscripciones son igual en @abrazogrupal en Instagram. Nos encantará verles sus caritas y hacer vínculos de comunidad. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos y ya, así ya están las últimas gracias, ya van como 3 veces que les doy las gracias. Y pues también muchas gracias a It Gets Better México por el espacio. Y esperamos verles pronto en cualquiera de estas agrupaciones. Nos gustaría bastante verles por ahí. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita noche todos. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Bye. Bye bye.